una sesión que va a ser para tiroides, otra para adrenal y la tercera es para la patología del metabolismo fosfocálcico. Bueno, vamos a hablar un poco de este tema. No me está pasando la diapositiva. Ahí está. Bueno, vamos a hablar de unas palabras de la deficiencia estrogénica en mujeres y después de la deficiencia estrogénica en varones. Este es un tema que fue muy controvertido durante muchos años. Pasamos por la negación del cuadro a una época, digo yo, casi medio lamentable, en que todas las mujeres se les daba estrógeno. No sé si hay acá médicos que tengan suficiente cantidad de años para que hayan vivido esa etapa. No hace mucho de esto, pero hubo una época en que a todas las mujeres menopáusicas se le daban estrógeno, con la idea de que el estrógeno en la menopausia era prácticamente la fuente de juvencia. Les iba a mantener la juventud, la piel lozana, iban a tener una vida sexual muy activa, etcétera, etcétera. Más allá de otras cuestiones beneficiosas e indudables del estrógeno. Hasta que apareció un trabajo, tampoco me voy a detener en eso, hace muchos años, que creó una gran alarma por la posibilidad de aumento de patologías asociadas, sobre todo el cáncer de mama, y que no protegía tanto como se suponía a las enfermedades cardiovasculares, etc. Ustedes saben que el estrógeno es uno de los esteroides sexuales que se supone que protege más a la mujer de enfermedad cardiovascular que al hombre. Eso todavía está un poco en discusión, pero hay muchas evidencias que parecen demostrarlo. Lo vamos a ir viendo a lo largo un poco de esta charla. Pero bueno, lo concreto es que después de esa etapa, donde se volvió para atrás, donde muchos médicos ya dejaron de usar indiscriminadamente los estrógenos, de cualquier manera tienen un rol que hay que entender y saber en qué estamos concretamente. La deficiencia estrogénica en mujeres, entonces, la vamos a ver en la menopausia fisiológica, que es a lo que me refería recién cuando decía que críticamente se le daba indiscriminadamente, pero también en otras situaciones. En la fallo ovárica precoz, llamamos fallo ovárica precoz cuando hay un déficit de estrógeno, un déficit de la formación de óvulos y de posibilidad de tener hijos antes de los 40 años. En el síndrome de Turner, que es un síndrome genético, cuando hay una castración químico-quirúrgica, en aquellos cuadros que son congénitos, como los hipogonismos y hipogonadotróficos, en los panhipopituitarismos y todas las patologías que estuvimos viendo recién. Todas estas mujeres que tienen esta situación de déficit de estrógeno fuera de la menopausia, o sea, previo a la menopausia, pueden ser merecedoras de ser tratadas con estrógenos. Es decir, el estrógeno no sería dañino si le damos a la mujer en forma adecuada, en el momento adecuado que esa mujer debe tener un buen nivel estrogénico. Entonces, el tratamiento estrogénico en la premenopausia pretende que se hagan los cambios fisiológicos que debe tener, si hablamos de una mujer o de una niña o una puber que no ha llegado todavía al desarrollo. Estamos hablando de los casos prepuberales. Fisiológicamente deberían tener estrógenos para hacer los cambios fisiológicos, permitir que crezca normalmente, mantener el sangrado periódico, favorecer la maduración ósea y el pico de masa ósea. Esto seguramente lo van a ver en ese módulo. Ustedes saben que si el pico de masa ósea, tanto de hombres para mujeres, no se logra en la edad puberal, por déficit de estrógenos o de andrógenos, dependiendo del sexo, ese pico de masa ósea nunca después se va a equiparar al normal, aunque lo tratemos posteriormente después de la adolescencia. Y para mantener e iniciar el crecimiento de células cerebrales, que esto sí hay hechos bastante interesantes, que no nos vamos a detener por supuesto, que tienen influencia sobre lo que es el cerebro. Hoy hablamos del cerebro masculino y femenino,
probablemente por influencias estrogénicas y androgénicas desde la época embrionaria del desarrollo de nuestro desarrollo en épocas tan tempranas. El tratamiento estrogénico en la posmenopausia es el conflictivo que hablamos hace un minuto. ¿Está indicado? Sí, estaría indicado. Si la paciente tiene síntomas vasomotores severos, puede ser indicado. Si hay unos signos de atrofia vulvar muy severa, como prurito, sequedad y quemazón, que esto es un hecho bastante frecuente. Si hay trastornos crónicos de la vía urinaria, con infecciones recidivantes, que a veces puede llevar a complicaciones de la vía urinaria, y para la prevención y tratamiento de la osteoporosis. Pero como todo caso que en la medicina debemos abordar artesanalmente, hay que evaluar cada persona en su momento, en su contexto. Es decir, yo les dije hace un rato que no debemos caer en aquello que era tratar a todas las mujeres posmenopáusicas con estrógeno, y debemos individualizar a aquellas mujeres que hoy todavía podrían recibir estrógeno en condiciones muy particulares por algunas de las cosas que estamos viendo en esta diapositiva. ¿Qué elementos contamos para administrar estrógeno? Bueno, el más usado en todo el mundo son los estrógenos conjugados. Los estrógenos conjugados equinos, en estas dosis que ustedes ven acá, dosis bajas o dosis altas, y también el 17-beta-estradiol, que es el clásico, y el estradiol transdérmico. Entonces yo diría que son los tres más utilizados en general. ¿Por qué? Porque sobre todo el transdérmico tiene la virtud de pasar directamente al torrente sanguíneo, evita el paso hepático, el primer paso hepático, y disminuye bastante la posibilidad de alguna alteración hepática, como a veces se puede provocar con la medicación estrogénica en algunas mujeres. La posibilidad de dar preparaciones estrogénicas vaginales es una buena indicación para aquellas mujeres que tienen trastorno de la vía genital o urinaria, como veíamos antes, porque las preparaciones estrogénicas en general no es de estrógeno, no es el estradiol clásico, sino que generalmente lo que se utiliza es el estriol. El estriol es un estrógeno débil que tiene una buena acción sobre la mucosa vaginal, un pasaje discreto hacia la uretra de la mujer, y esto permite entonces que haya una mejor defensa, sobre todo cuando hay problemas urinarios, y con poco paso y actividad estrogénica general. Sé que es una buena alternativa, los ginecólogos lo usan bastante, los endocrinólogos también lo indicamos, en algunos casos en particular, sé que se puede utilizar para estas mujeres. La posibilidad de dar progesterona o medroxi-progesterona es una alternativa. Estamos hablando de la mujer, digamos, que es premenopáusica, ¿no es cierto? Y las posmenopáusicas. En la premenopáusica hay que dar, siempre que tiene útero, hay que dar progesterona. ¿Por qué? Porque el estrógeno solo puede provocar una proliferación endometrial y ser una lesión maligna. Entonces conviene siempre asociar, no conviene, hay que asociar progesterona en forma adecuada en estas mujeres premenopáusicas. Ahora, existen alternativas porque dijimos que no conviene darlo sistemáticamente, y frecuentemente a la consulta llegan mujeres con problemáticas clásicas de los calores, los trastornos de la vía urinaria, los trastornos sexuales, etc. ¿Y qué le podemos responder? En realidad tenemos poco para responder, para serle franco. Ustedes verán acá una serie de alternativas que se han ido probando, y yo les muestro acá como una especie de resumen de ciertos trabajos que se han ido haciendo a lo largo de los años con una efectividad relativamente baja cuando se compara contra placebo. Vean ustedes, por ejemplo, fluoxetina y paroxetina, son inhibidores de recaptación de serotonina, que la reducción que se ve cuando damos estos fármacos es del 50% contra el 36% en placebo. O sea que no parece ser una alternativa muy llamativa, ¿no es cierto?
Lo que sí tiene una buena respuesta es la tibolona. La tibolona es muy usada por los ginecólogos, es una buena alternativa porque provoca un buen freno sobre los síntomas clásicos del climaterio, pero también tiene algunos inconvenientes. Generalmente puede provocar retención de líquidos, edema, puede incrementar la tensión arterial en las hipertensas, etc. Y después ustedes ven a otras alternativas, megestrol, meroxiprogesterona, con muy poca posibilidad de mejoría y también con las mismas problemáticas de la tibolona. Acá tenemos otra serie de alternativas que se han utilizado. La clonidina, fíjense que la reducción de síntomas entre la clonidina y el placebo, no diría que es igual, pero muy parecida. Los antagonistas dopaminérgicos, gabapentina, etc. La soja, los fitoestrógenos, prácticamente no tienen mayor ventaja. Pero nunca está de más dar alguna alternativa a estas mujeres. En aquellas que se verán beneficiadas, nunca sabremos si es producto de la medicación o si fue el placebo, pero la mujer agradecerá sentirse mejor. Entonces creo que lo podemos intentar. Pero como ven, no es algo que podamos tener como un elemento crucial de tratamiento. Las contraindicaciones para el tratamiento estrogénico, esto sí lo quiero marcar, siempre lo marcamos, que es el cáncer de mama actual, pasado o la sospecha, si hay alguna malignidad estrógeno sensible, si hay alguna hemorragia genital que no se ha diagnosticado, en la hiperplasia endometrial, si hay tromboembolismo, esto, bueno, creo que ustedes lo conocen muy bien, el tromboembolismo venoso es uno de los factores más serios del tratamiento con estrógeno, hipertensión arterial no tratada, hepatopatía, etc. Bueno, estas serían un poco las contraindicaciones del tratamiento estrogénico. Pero vuelvo a repetir, todo esto sobre todo hay que hacer hincapié que está mirado con lupa para la mujer posmenopáusica. La mujer premenopáusica hay que tratar a esa mujer imaginándonos que tenemos que remediar la fisiología que debía tener esa mujer hasta la llegada a los 40 o 45 años por lo menos. De esa manera esa mujer va a tener un desarrollo en su vida bastante acorde a lo deseable, administrando estrógeno, y los riesgos son mínimos, sobre todo si usamos estas alternativas, sobre todo las formas que evitan el primer paso hepático, los transdérmicos que son muy utilizados últimamente, porque, como les digo, adquieren valores bastante fisiológicos de estrógeno y entonces les permite llevar una vida adecuada a estas mujeres. ¿Qué pasa con los varones? Los varones, esto es bastante menos conocido, me imagino. Y sobre todo porque cuando hablamos de los varones siempre pensamos en las acciones de los andrógenos en este aspecto, sobre todo el aspecto sexual. De eso ni me voy a referir, creo que no tiene sentido, creo que todos lo conocemos. Pero debemos saber que los andrógenos tienen acciones sobre médula ósea, estimula las células madres de la médula ósea, aumenta mucho la eritropoyetina. Está por acá, estimula, discúlpenme, pero no puedo correr mucho esto, estimula el riñón, la eritropoyetina. En el hígado estimula la síntesis de una serie de proteínas, sobre todo los transportadores de hormonas sexuales. En el músculo, bueno, esto es bien conocido, es un gran anabólico, incrementa el volumen y la fuerza. La acción sobre la piel, también sumamente conocido. Y sobre el sistema nervioso central, hace un rato les hablé del cerebro masculino y femenino, y esto también es válido acá. Sabemos que el andrógeno tiene una influencia importante sobre el desarrollo en la época embrionaria, pero también en la vida adulta. Hay una serie de estudios cognitivos que muestran, no me puedo extender en este tema, pero una serie de estudios cognitivos que muestran diferencias del hombre y la mujer en cuanto a los niveles relacionados con los niveles de estrógenos y andrógenos, y en los mismos varones, comparados a aquellos varones que tienen déficit androgénico y cuando tienen reposición de andrógenos, hay una serie de test cognitivos que mejoran con los andrógenos.
Los casos de hipogonadismo, entonces, los ven acá. Los hipogonadismos primarios son aquellos donde hay lesión primariamente testicular. El más importante y más frecuente es el síndrome de Klinefelter, tanto clásico como las variantes. Klinefelter es una patología mucho más frecuente de lo que nos imaginamos. Piensen ustedes que la estadística o la prevalencia de esta patología es tan grande que se sabe que hay aproximadamente un varón que nace con síndrome de Klinefelter, clásico variante, entre 500 niños varones nacidos vivos. 1 en 500 es una patología bastante frecuente. Lo que sucede es que el síndrome de Klinefelter tiene tantas variabilidad en su presentación clínica, que muchas veces pasa desapercibido y nunca se diagnostica, o muchas veces se diagnostica solamente cuando estos individuos buscan fertilidad, porque hasta ese momento han pasado su vida y su pubertad bastante bien, sin mayor dificultad. Piensen ustedes que el síndrome de Klinefelter clásico que siempre vemos, el grupo típico, no se da, pero se presenta siempre. Esto se debe a que el Klinefelter, el clásico 47XXY, que todos sabemos que es así, ese es el clásico, donde todas las líneas celulares, y si todas las líneas celulares son 47XXY, ese individuo va a estar con una gran penetrancia de la patología cromosómica, esa trisomía cromosómica, entonces eso va a llevar a que ese individuo tenga todos los estigmas que vimos cuando vemos cualquier libro de imágenes de Klinefelter. Pero si hay un mosaicismo donde algunas líneas celulares son 47XXY y otras líneas celulares son 46XY, o sea, normales, dependiendo de cuál es el porcentaje de líneas celulares que tienen una u otra manifestación, van a tener mayor o menor penetrancia del cuadro clínico. O sea que, entonces insisto, no hay que esperar siempre que un Klinefelter sea el clásico eunuco que vemos siempre desde cuando estudiábamos fisiología. Aparte del Klinefelter tenemos todos estos síndromes que ven acá, síndrome genético, el NUNA, el Bonnevier-Ulrich, la distrofia metónica. La distrofia metónica es una patología que no es endocrinológica, pero se asocia frecuentemente a hipogonadismo. La anorquia es una patología rara, pero son niños que nacen sin testículos, a pesar de que tienen genitales masculinos. Y por supuesto, si hay castración, infecciones, etc. Y la andropausia. En esto me voy a detener un poquito porque es lo que más se suele ver. Y verán que la andropausia está puesta tanto en los hipogonadismos primarios como secundarios, porque esta es una de las diferencias de la andropausia, a diferencia, digo, con respecto a la menopausia. Todos sabemos que la menopausia clásicamente es cuando se agota el número de células germinales del ovario, ¿no es cierto? Cuando ya se agotaron todas las células germinales, el ovario entra en recesión y entonces esa mujer entra en menopausia. En el varón, en cambio, la fisiología es totalmente distinta. Existe una lesión que es testicular, es decir, el testículo va disminuyendo lentamente su producción de andrógeno, pero también hay una lesión hipotálamo hipofisaria, donde hay una declinación lenta de la secreción de gonadotrofinas que también contribuye a la disminución de andrógeno. O sea, por eso digo que es distinto y por eso la palabra andropausia está puesta en las dos diapositivas. Pero el hipogonadismo masculino secundario clásico son los hipogonadismos hipogonadotróficos, calman o no calman, y bueno, y todas las lesiones hipofisarias que vimos hace un ratito que pueden provocar hipogonadismo. No me voy a detener en eso desde ya. Pero quiero sí hacer hincapié en un ambiente clínico en lo que es la relación entre los andrógenos y qué tiene que ver los andrógenos con enfermedad cardiovascular. Porque esto es, ustedes saben que es la enfermedad del siglo XX, siglo XXI. Y sobre todo voy a entrar por el tema de la insulinoresistencia. La insulinoresistencia es un fenómeno que está vinculado, asociado a todo lo que ustedes ven acá. Obesidad sobre todo central, a la hiperglucemia, disfunción endotelial, dislipemia, inflamación, hiperinsulinemia. Todo esto va a llevar a enfermedad cardiovascular, entre otros factores, múltiples factores más. Y también sabemos
que existe una correlación muy estrecha entre el índice de masa corporal y la sensibilidad a la insulina. Es decir, cuanto más grasa tenemos los varones, estamos hablando de varones en este caso, mujeres también, pero estamos hablando de varones, existe una menor sensibilidad a la insulina. Siempre, lo dije hace un minuto, se hablaba de que la mujer premenopáusica, que tiene menor incidencia de enfermedad cardiovascular que el varón, era porque tenía estrógenos que la protegían del mismo. Y que la mujer posmenopáusica empezaba a parecerse al varón cuando declinaba la cantidad de estrógenos circulante. Una de las tantas hipótesis que se han marcado a lo largo de los años. Y sabemos que el varón tiene entre 2 a 5 veces más riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular edades premenopáusicas. O sea que es una enfermedad netamente volcada hacia el varón. Entonces, la pregunta es, ¿el dañino es el andrógeno, la testosterona, la que provoca la enfermedad cardiovascular? ¿No es cierto? Esta es la primera conclusión que uno rápidamente podría sacar. Hablábamos del tejido adiposo. Sabemos que existen 2 tipos de tejido adiposo, subcutáneo e intraabdominal, y que el malo de la película es el visceral intraabdominal, no me voy a detener en eso. Es el que incrementa el riesgo cardiovascular. Sabemos también que el depósito de tejido visceral, o de tejido en general, el tejido blanco, es sexo específico, y como ven acá, en un dato de tomografía se ve claramente cómo una mujer obesa hace más depósito de grasa del tejido subcutáneo, mientras que el varón hace más tejido graso en el tejido graso visceral, ¿no es cierto? Y entonces sabemos que hay una relación muy clara entre los factores de riesgo y todo lo que es vascular y lo que vimos antes, síndrome metabólico, síndrome de resistencia, diabetes, obesidad. Pero ¿y qué tienen que ver en todo esto los esteroides sexuales? ¿Son responsables o no son responsables? Sabemos que los hombres, a medida que van pasando los años, aumenta el tejido graso, se ve acá claramente, se ve que disminuye el tejido magro y que va aumentando el peso. Estos son datos epidemiológicos, digamos. Pero también sabemos que a medida que van pasando los años, la testosterona va cayendo. Cae paulatinamente. Esto ya prácticamente no hay discusión, todos los trabajos muestran la caída de andrógenos con la edad, lo que llamaríamos, lo que popularmente se conoce como andropausia. Y los síntomas son estos que ustedes ven acá, algunos parecidos al climaterio femenino. No esperen tanto parecido, no hay tantos hombres que tienen caloradas, tiene que ser una cosa bastante frecuente porque la caída de andrógenos es muy lenta con los años, no es un episodio brusco como suele tener la mujer. Y después los trastornos de sexualidad, cambios corporales y demás, que es lo que más me interesa para manifestarles a ustedes, sobre todo los cambios de la masa grasa y en la obesidad abdominal. Entonces, una pregunta que se hacen todos los investigadores en largos años es si el trastorno que tienen los varones cuando aumenta la grasa, sobre todo visceral, promueve esos trastornos que lleva el tejido adiposo visceral. Está asociado al riesgo cardiovascular, ya lo dijimos, pero además provoca descenso de andrógenos, que esto sí lo produce. Sabemos que los obesos, sobre todo obesos mórbidos, tienen bajos niveles de andrógenos, igual que los diabéticos, pero también es cierto que cuando hay déficit androgénico aumenta el tejido adiposo y que también va a promover trastornos metabólicos asociados al riesgo cardiovascular. Por lo tanto, hoy en día en general se acepta que hay un mecanismo dual. No sabemos cuál empieza primero, no sabemos si hay alguno que es más importante que el otro, pero sabemos absolutamente que las dos cuestiones están íntimamente relacionadas. Tanto el tejido adiposo aumentado, sobre todo visceral, que promueve todo lo que sabemos desde el punto de vista del riesgo cardiovascular, provoca descenso de andrógenos. Pero sabemos también que el hombre que tiene descenso de andrógenos aumenta su tejido adiposo visceral y va a también promover enfermedad cardiovascular. Vean ustedes, acá yo me tomé el trabajo de hacer, no hice un metaanálisis, tomé metaanálisis y los agrupé, y fíjense que 39 estudios, que son 39, no trabajos, sino 39 metaanálisis
o sea que esto son miles de casos estudiados, de 39 trabajos de metaanálisis que evaluaron en pacientes con enfermedad cardiovascular versus controles. En 16 de ellos se encontraron que tenían menor testosterona los pacientes que tenían enfermedad cardiovascular versus controles que no tenían enfermedad cardiovascular. En 16 no hallaron diferencias, pero ninguno asoció que los niveles altos de testosterona fueran inductores de enfermedad cardiovascular y sobre todo, lo más interesante, que los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular tienen menores niveles circulantes de testosterona. O sea que hoy en día decimos que estamos hablando, no tratamiento, estamos hablando de condiciones basales, que parece ser que la testosterona baja, a diferencia de lo que uno hubiera pensado, que diríamos que la testosterona es la que produce el daño, la testosterona baja es más promotora de enfermedad cardiovascular que la testosterona normal. No digo alta, digo normal. En este estudio, que se ha hecho sobre casi 800 hombres de 50 a 90 años, seguidos, fíjense, durante 12 años en promedio, ellos concluyen, lo digo rápidamente, que los bajos niveles de testosterona predicen la mortalidad, el riesgo de incremento del riesgo de mortalidad por enfermedad cardiovascular y respiratoria. Ahora, ¿pero qué pasa con el reemplazo androgénico? Porque hasta acá hablamos de lo que pasaba en condiciones basales y llegamos a un acuerdo en que, digo en la literatura internacional, de que los niveles bajos de testosterona se asocian a enfermedad cardiovascular. ¿Qué pasa con el tratamiento? Entonces, yo les muestro muy rápido un trabajo que muestra, este es un trabajo nuestro que hicimos hace muchos años, donde muestra pacientes tratados con androgenoterapia sustitutiva, hipogonádicos, y esto es el perfil lipídico. Y ven ustedes que no hubo diferencia en el colesterol, en el LDL, en el triglicéridos, aunque sí hubo disminución de HDL. Y el HDL con el andrógeno disminuye. Este es un factor siempre que provoca cierta inquietud, la disminución de HDL. A pesar de eso, cuando medimos el índice de riesgo en estos pacientes, medidos por colesterol HDL o LDL pequeña y densa, que es la relación entre LDL y ApoB que medimos en estos pacientes, vimos que no había diferencia significativa. Entonces, no parece ser un impacto muy importante, pero de cualquier manera hay un descenso de HDL en los pacientes. Lo pongo como un elemento a tener en cuenta como un riesgo potencial. ¿Qué pasa con la composición corporal? La composición corporal cambia significativamente. Vean ustedes, acá hay un discreto incremento del índice de masa corporal, esto es conocido, con andrógenos en general se gana peso porque tiene líquido, aumenta la masa muscular, etc. Pero vean ustedes que hay una disminución muy significativa de la grasa corporal total y una disminución sobre todo, que nos interesa más, de la grasa troncular como expresión de la masa visceral, de la grasa visceral. Y en cuanto a parámetros de insulinoresistencia, después del tratamiento baja los niveles de insulina y baja el OMA. En conclusión, entonces, podemos decir que estas evidencias, con un montón de trabajos que hay publicados, parece sostener que los hombres, el balance adecuado de estrógenos y andrógenos, tanto en mujeres como en varones, tendrían un efecto beneficioso sobre los factores de riesgo cardiovascular. ¿Y qué pasa con la próstata? Porque estoy seguro que todos ustedes estarán pensando qué pasa con la próstata en los varones añosos que le damos tratamiento con testosterona. Bueno, este es otro tema también interesante, donde hay resultados paradojales en los últimos años. Si yo le pregunto a cualquier médico mayor de 50 a 60 años si le damos testosterona a un hombre añoso, yo creo que todos diríamos que la testosterona va a haber por Satanás, porque la testosterona es, digamos, inductor del cáncer de próstata. Este era un concepto que estaba instalado. En realidad, gran parte, no lo dije antes, lo digo en 2 palabras ahora, gran parte de las evidencias que había con la testosterona era porque se usaban algunas moléculas
que no eran testosterona, sino que eran modificaciones de la testosterona. Por ejemplo, la metiltestosterona, que era una droga que se utilizó muchísimo hace muchos años atrás, provocaba hepatopatía, provocaba enfermedad cardiovascular y demás, pero no era testosterona, era una molécula modificada de testosterona. Mientras que hoy, cuando hablamos de andrógeno, de tratamiento con andrógeno, estamos hablando exclusivamente de testosterona. Se ha dado en forma inyectable, porque es un éster de testosterona. Ustedes saben que en el país existen dos inyectables nada más, uno de vida media intermedia y uno de vida media muy larga. No quiero hacer propaganda de ninguno de ellos, pero entonces, cualquiera de esas dos ésteres de testosterona, apenas ingresan al torrente circulatorio, se corta la cadena que es el éster que se va y la testosterona es testosterona, la misma que produce el testículo. Y el otro es un gel transdérmico, lo mismo que el estrógeno transdérmico que utilizan mujeres, que es testosterona directamente, que entra por la piel y va al territorio circulatorio y también evita el primer paso hepático, igual que el inyectable. Y en ambos estamos dando siempre testosterona, no estamos dando ninguna molécula modificada. O sea que eso es importante. Entonces vuelvo al tema de la próstata. Con la próstata también pasaba lo mismo. Siempre se sospechaba que la testosterona era la que provocaba el cáncer de próstata. En realidad esto viene de un viejo trabajo que sí es cierto, y es que el cáncer de próstata metastásico es un cáncer de próstata andrógeno dependiente. Y esto es verdad, el cáncer de próstata metastásico, que no es igual al cáncer de próstata in situ. Hace un rato creo que el doctor les mostraba a ustedes algo del cáncer de próstata in situ, que algunos hasta hoy no lo tratan, porque pensamos o piensan, los sobre todo, que son patologías distintas. Quizás el carcinoma in situ, en tiroides, en próstata y tantos otros lugares, quizás sea una patología que siempre va a ser in situ, que nunca va a transformarse en otra patología. Bueno, en próstata pasa lo mismo. Hay distintos tipos de cáncer de próstata. Si un hombre añoso no tiene cáncer de próstata metastásico, no tiene contraindicación para darse testosterona. Por supuesto, todavía no nos animamos a dar testosterona a un cáncer de próstata, aunque no sea metastásico. Pero ya hay trabajos en marcha que llevan más de 5 o 10 años de evolución que parecen demostrar que no aumenta el riesgo de propagación de ese cáncer. Bueno, dicho esto, entonces, con la próstata pasa lo mismo que lo que hablábamos antes con el tejido adiposo y los andrógenos y la enfermedad cardiovascular. Este es lo que pasa con la próstata normalmente. Normalmente con los años la próstata aumenta de tamaño. Estamos hablando de patología, estamos hablando del tamaño de la próstata. Sabemos que la hiperplasia prostática benigna es una patología muy frecuente, sumamente frecuente, cada vez más frecuente a medida que van pasando las décadas de la vida. Algunos dicen que si todos los hombres llegáramos a 120 años, todos tendríamos hiperplasia prostática benigna. Ahora, vean ustedes este gráfico. Este gráfico es de Comer de hace unos cuantos años atrás, donde él muestra que paradojalmente la frecuencia de cáncer de próstata, esto ya es cáncer de próstata, a medida que pasan los años aumenta la frecuencia de cáncer de próstata, mientras que la testosterona va decayendo. Es decir, que en la época en que hay menos testosterona hay más cáncer de próstata. Esta fue la primera observación que empezó a revertir un poco el prejuicio, diría yo, de que dar testosterona podía promover la aparición de cáncer. Entonces diferenciemos las cosas. Una cosa es un hombre que no tiene cáncer de próstata si le damos o no testosterona. Y otra cosa es un hombre que tiene cáncer de próstata. Si tiene cáncer de próstata metastásico, obviamente nunca vamos a dar testosterona, sabemos que se incendia con la testosterona, probablemente. Si tiene un cáncer de próstata no metastásico, ¿damos o no damos testosterona? Acá todavía no nos animamos a darlo. Insisto, hay trabajos que se están llevando a cabo, probablemente en los próximos años surgirán las conclusiones, pero todo parece encaminar que esos individuos podrían ser pasibles de tratamiento. Hay un trabajo inclusive que está llevando a cabo en Estados Unidos, manejado por el NIH, o sea que es un trabajo muy serio, no es un trabajo de la industria farmacéutica, que, pues digo porque esto es importante, quién hace el trabajo, ¿no? Es un trabajo que está mostrando
en pacientes que han sido operados por cáncer de próstata no metastásico y los han tratado, y todos estos hombres quedan con déficit de testosterona y demás, y le da testosterona, y hasta el día de hoy creo que ya llevan como 3 o 4 años, no hay recidiva del cáncer de próstata ni aumento ni reaparición del cáncer o aumento de alguna patología asociada al cáncer. O sea que todo pinta como para que se podría hacer. Y por último, fíjense esta diapositiva. Este es el volumen prostático en un individuo que sea el amarillo que se ve acá, es un individuo que es un hipogonadal. Un individuo hipogonadal a lo largo de los años, su tamaño prostático siempre va a ser pequeño, no va a aumentar, porque es hipogonal, porque tiene testosterona. Pero si a veamos estas otras dos líneas, es el hipogonadal, el normal, que en rojo, vean cómo es un poco lo que les mostraba recién, que el tamaño prostático va a aumentar, y si le damos tratamiento al hipogonádico va a seguir el mismo camino del normal. ¿Qué quiero decir con esto? Que si le damos testosterona a un hombre añoso, podemos esperar un aumento del tamaño prostático, bajo control, por supuesto, además está decir, control con PSA, con control urológico, control ecográfico, etc. Vamos a observar un cierto aumento del tamaño prostático que es esperable que eso suceda porque partimos de un tamaño prostático bajo porque no tenía testosterona previamente. Entonces, para terminar, porque pues ya estamos en hora y veo que están todos muy cansados, se han ido un montón, la terapia de reemplazo con testosterona a largo plazo tiene una serie de efectos beneficiosos. Mejora la función sexual, mejora el humor, mejora la energía, mejora la masa magra, la densidad mineral ósea, no tengo tiempo, pero también obviamente actúa sobre el hueso, disminuye la irritabilidad de la ira y disminuye la masa grasa corporal. Sin embargo, quedan riesgos, como siempre, como en todo tratamiento. Puede aumentar la enfermedad prostática previa, con todas las consideraciones que hablamos recién. Puede alterar el metabolismo lipídico, queda ahí el interrogante del HDL, todavía no está resuelto. Puede agravar la apnea del sueño. Recuerden ustedes que la apnea del sueño, si uno no lo investiga, no pregunta a la pareja del hombre que nos consulta, no la vamos a diagnosticar, pero a veces el administrar testosterona puede agravar esa apnea, puede aumentar la eritropoyesis y llevar a una poliglobulia, con lo cual podría llevar inclusive a ser necesario suspender el tratamiento, retención de líquido, etc., y aumento de la tensión arterial. Bueno, y con esto creo que terminamos.